olvidó comprar el zapallo para el almuerzo, lo que sea que esté en su corazón, en sus pensamientos, que disponga toda su vida, su atención, toda su mente por completo a lo que el Señor tenga que entregar este día, incluso hasta para mí, ¿saben? Cuando yo predico, enseño, hay momentos que el Espíritu Santo me da una palabra y en mi corazón se retuerce así porque esa palabra es para mí. Entonces no crea que cuando uno predica y está hablando, lo que el predicador esté diciendo es para la iglesia o para alguien específico, sino también sepa usted que hay también momentos en el que yo misma, yo que conozco el Espíritu Santo me habla, me da una palabra a través de la predicación, una revelación a través de la enseñanza o de la predicación. Entonces, el Espíritu de Dios pueda el día de hoy entregar esa porción que cada vasija necesita, que cada vaso requiere para poder seguir llenándonos del Señor, para que Él pueda seguir haciendo su obra en nosotros, porque yo puedo dejar de tomar, de fumar y puedo comenzar a ir a la iglesia, pero en mi interior puedo seguir igual. Yo puedo tener una virgen en mi casa y romper esa virgen porque es algo de yeso, no tiene nada. ¿Me entiendes? Si yo boto esta Biblia, si yo la boto al suelo, que no lo voy a hacer porque no quiero que se rompa, si yo la boto, es un libro. Son hojas. La palabra del Señor es lo que contiene, espiritualmente es lo que produce. Y yo puedo romper esa virgen, sacarlos de mi casa, puedo sacar los santos, puedo sacar esas cosas que a Dios no le agradan, que no alaban al Señor ni me acercan a Dios. Puedo sacar todas esas cosas de mi casa, pero todavía puedo no sacarlas de mi corazón. Todavía puedo tenerlas dentro de mí. ¿Entiendes? Entonces, el trabajo, la obra que quiere hacer el Señor es en nuestro interior para que podamos ser libres, sanados, fortalecidos desde adentro hacia afuera. Y allí va el Señor haciendo ese trabajo. Porque si yo lo hago externamente, soy hipócrita y soy religioso. Y Dios no quiere religiosos, Dios quiere hijos íntimos, quiere relación con usted y conmigo. Amén. Amén. Vamos entonces a continuar esta enseñanza que comencé el domingo pasado acerca de el ser humano, acerca de la formación del ser humano. Dijimos, para refrescar un poquito, que estamos hechos de espíritu, alma y cuerpo. La semana pasada hablamos acerca de mi alma, de lo que está dentro de mi alma, de qué compone, qué órganos, qué organismos están en mi alma. Dijimos que están los pensamientos, en los que está la imaginación, la creatividad, ¿verdad? Allí está en el alma. También en nuestra alma se encuentran las emociones, los sentimientos. Dijimos también que está la decisión de cada ser humano está en tu alma, que es la parte central del ser humano. Pero hoy día vamos a hablar, porque hablamos todo con respecto al alma, ¿verdad? Sí, mire, hablar del alma es un tema para mí personalmente fascinante. A mí me encanta aprender acerca del alma del ser humano porque es un misterio, es una cosa tremenda profundamente del ser humano que siempre el Señor te va a estar enseñando algo nuevo. Hay gente que le gusta, por ejemplo, la escatología, que son el estudio de las profecías futuras, de lo que va a pasar en el futuro, de lo que se tiene que cumplir en el futuro. Eso se llama escatología. Hay para pastores, ¿verdad? Hermanos que les gustan ciertos tipos de temas.
A mí me encanta lo que es el ser humano, porque, ¿sabe? Fue lo que a mí me ha hecho libre constantemente. Y es donde se pudo producir el cambio y la transformación del Señor, porque logré comprender muchas cosas y fui sana además. Entonces hoy día vamos a estar hablando acerca de el alma del otro. Estuvimos hablando sobre mi alma, ¿verdad? De tu alma, de lo que está dentro tuyo, de las heridas, de lo que a ti te produce. Pero hoy día vamos a mirar, no vamos a hacer una radiografía interna, sino que vamos a tomar y a estudiar, a aprender, a entender lo que hay en el alma del otro. Para que además tú puedas comprender por qué. Porque se recuerda que en la semana pasada yo decía que a veces nos hacemos esta pregunta: ¿por qué soy así? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué actúo de esta forma? Estuvimos hablando ciertos temas, ¿por qué somos así? Pero hay veces que también podemos preguntarnos: ¿por qué siempre es así? ¿Por qué siempre hace lo mismo? Otra vez lo hizo. Otra vez volvió con el ex. Otra vez. Y otra vez. Y no logramos comprender. Las personas, por ejemplo, que viven en la calle, los mendigos, la gente de calle, no logramos entender cómo pueden querer exponerse a tantas cosas que se viven afuera, ¿verdad? Al frío, al peligro. ¿Por qué hacen eso? Los ladrones, ¿por qué? ¿Por qué quieren obtener algo que es de otra persona, hermano? Algo que obtuvo, que se esforzó alguien, que trabajó o que se esmeró por obtener algo, por comprarse algo, y el ladrón vino y se lo roba, lo saca y lo toma para él. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué se comporta de esa forma? ¿Por qué una y otra vez una persona puede caer en algunas situaciones? Y es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Vivimos en una generación actual que la describe el versículo 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo, vamos a leer del 1 al 9. Yo lo voy a buscar aquí para que vamos leyéndolo juntos y para poder entender un poco de por qué el mundo es como es. Cuando me refiero al mundo, me refiero a las personas del mundo entero que no tienen a Cristo, o que incluso tienen al Señor, pero que no saben ni no conocen, porque todavía tienen una mente como la tenían antes de Cristo, y no conocen lo que el Espíritu Santo va produciendo dentro de la persona. Segunda de Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 1 al 9. Y a segunda de Timoteo, estoy en Santiago, me pasé. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 9. Está Pablo, el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo. Y Timoteo fue un discípulo de Pablo. Timoteo fue instruido por su mamá y por su abuela en el Evangelio. Ellas le predicaban de Jesús y Timoteo a muy cortita edad comenzó a seguir al Señor. Y cuando Pablo llegó a esa iglesia, vio que las capacidades y el llamado de Timoteo, y lo tomó para él y comenzó a enseñarle del Señor, comenzó a enseñarle de servir al Señor, y entonces lo tomó también para él y para que lo acompañara a ciertos viajes misioneros de Pablo. Llegó un momento en que Timoteo ya dejó de ser discípulo de Pablo y se convirtió en pastor. Por lo tanto, ya no era discípulo de Pablo, sino que ahora se convirtió en un colaborador. Entonces, ya Timoteo estaba pastoreando una iglesia, había crecido, había avanzado, y Pablo le da ciertos consejos
consejos, porque era una persona que ya tenía experiencia. Y le dice, también debes saber esto, o sea, ya le aconsejó. Recuerde que este mes leemos también Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días, en los últimos tiempos, o sea, los tiempos que vivimos hoy en la actualidad, vienen tiempos peligrosos. Dígame usted que no estamos viviendo tiempos peligrosos. Porque habrá hombres, habrá seres humanos, habrá personas amadores de sí mismos, que se aman a sí mismos. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Versículo 3. Sin afecto natural. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, gente que se hace pasar por bonito, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres, seres humanos, personas corruptas de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Todas esas descripciones son las personas de hoy en día. Todo eso, así son. Las personas es el ser humano hoy día mismo. Entonces, cuando logramos comprender que la persona, como dice allí, es amadora de sí mismo, hace lo que le conviene, habla lo que sea de beneficio propio. Hay una individualidad el día de hoy que no le importa al de al lado, que no le importa a quien tenga enfrente, que no le importa nada del otro. Esa es la vida que hoy día se vive, el individualismo, el egoísmo. Leía la otra vez, no recuerdo lo que leía, pero sí, leía una enseñanza que pusieron en Facebook. Decía que hoy el gran problema es el ismo, el egoísmo y todo lo que es el ismo. Porque hoy día las personas buscan siempre el bien propio. Y todo lo que se hace siempre, como se dice en el chileno, se dice, no dan puntada sin hilo. ¿Cierto ese es el dicho? Si lo dije bien. Si dije bien el dicho. Siempre me equivoco con los dichos, pero esto se lo dije bien. Entonces, hoy día, esa es la realidad que tenemos hoy. De, como dice, primero yo, segundo yo, tercero yo y después mi marido. Después mi casa, después los amigos. Se vive también el evangelio torcido que hoy en día se vive. El evangelio torcido lo único que hace es predicarte tu propio bien. Que te va a ir bien en las finanzas, en la economía. Vamos que tú puedes, tú lo puedes todo, todo te va a resultar, todo te va a funcionar. Y ese es el evangelio que en la actualidad se predica. En la que todo va a estar bien, en la que todo es bonito,
porque te predican un evangelio y te muestran a un Cristo que solo te beneficia a ti. Que solo tú eres el sanado, que solo tú eres el amado, y todo el tiempo se trata de mí. Todo el tiempo se trata de lo que yo hago, de lo que me beneficia, de lo que a mí me gusta, de lo que a mí me parece, de lo que yo pienso, de lo que yo creo, y el yo y yo. Esa es la actualidad que vivimos. Ese es el mundo que vivimos. Totalmente egoísta. Pero ¿saben? Cuando comenzamos a conocer a Cristo, Cristo viene por mí. Él pagó su precio en la cruz, se puso en sacrificio, no por beneficio de sí mismo. Porque ¿qué beneficio puede tener pasar por todo lo que hizo Jesús? ¿Qué beneficio hay en que te azoten, en que se burlen de ti, en que te golpeen, en que te vituperen? ¿Qué beneficio hay en eso? Porque Jesús nunca miró a sí mismo. Señor, dijo, si fuera por mí, le dijo, pasa esta copa. Le dijo, si fuera por mí, que yo no viva lo que tenga que vivir, que yo no pase por eso. Entonces, cuando vemos la obra de Jesús, lo que Él hizo, por lo que Él pasó, nunca fue beneficio de Él mismo. Él no lo hizo por eso. Él no lo hizo por obtener una ganancia propia. Cuando vemos en la Escritura nos damos cuenta que, claro, Él al morir en la cruz y resucitar, dice que se le dio y se puso todo bajo sus pies, que se le entregó toda la autoridad. Eso dice la palabra, o sea, eso es lo que ganó Jesús, pero Él nunca lo hizo por su ganancia propia. Nunca lo hizo por su propio beneficio. Él no dijo, ya yo voy a ir a la cruz y cuando resucite, entonces y el Padre me va a dar toda la autoridad. Dice que se le dio autoridad sobre todas las cosas. Jesús jamás lo hizo por el beneficio que pudiera obtener. Jesús jamás lo hizo por aquello que a Él le agradara, porque no tiene ningún agrado que te azoten. No tiene ningún agrado que se burlen de ti. ¿Quién va a querer eso? Jesús lo hizo. Jesús permitió que le dijeran, a ver, si eres Dios, dile a los ángeles que te agarren cuando tú te tires. No, le dijo. Apártate de mí, Satanás. Nunca vio su beneficio propio. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que hoy vivir. Ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Usted no debe seguir a un pastor, a una pastora en lo esencial, en lo primordial, ¿sabe? Porque nosotros nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores. Vamos a quizás a tomar malas decisiones en algunos momentos. O vamos a decir una palabra que a usted le va a desagradar. O un chiste que no corresponde. O a veces usted va a ver que, no sé, le contestamos mal a los niños. Todo eso porque somos imperfectos, que estamos buscando la perfección y estamos siguiendo la perfección igual que usted, igual que cualquier otro ser humano. Y esa perfección es Cristo. Esa perfección es Jesús. Él es la obra. Si bien hay un seguimiento porque usted nos sigue a lo que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? A lo que el Señor nos guíe, a lo que el Señor nos muestre, a lo que el Señor nos vaya dictando en nuestro corazón. Sigue también a una iglesia. Obvio, porque se está congregando en ella. Pero es importante que nuestra primer seguimiento sea Cristo Jesús, que es la perfección y es la roca que debemos estar cimentados. Entonces, cuando vemos el alma del otro, lo que Jesús hizo
el comportamiento que Jesús hizo, lo que sintió Jesús, lo que vivió Jesús, lo que pensó Jesús, lo que dijo Jesús, vamos a entender que esa es la perfección. Ese es nuestro comportamiento. Entonces, ¿cómo debemos ser como cristianos? ¿Cómo debe ser nuestra alma? ¿Cómo debemos sentir? ¿Cómo debemos pensar? Filipenses capítulo 2, versículo del 3 al 4. Ahora voy a leer 3 versículos en cómo tenemos que ser nosotros. ¿Cuál debe ser el sentimiento, el pensamiento incluso hacia otras personas, hacia la iglesia, que lo vamos a estar viendo más adelante? Pero ¿cómo tenemos que sentir nosotros como cristianos? Dice, no hagas nada por contienda, o sea, por discutir, por pelea. Nada hagas por pelea o por ponerte por sobre el otro o por vanagloria. Por vanagloria quiere decir enaltecerte tú mismo, que quedes por sobre el otro. Yo soy más espiritual que esta, así que le voy a tirar 2 versículos más. Nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Si tú vas a hacer algo, si tú vas a decir algo, hazlo con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a ti mismo. Y el siguiente versículo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Así tenemos que ser nosotros. Ese debe ser nuestro sentir. Nada de lo que hagamos y de lo que digamos tiene que ser para discutir, para pelear, para estar en desacuerdo. Nada tenemos que hacer para que yo quede como mejor que el otro. Y todo lo que hagamos, hacerlo con humildad y como para el Señor. También dice otro versículo. Primera de Juan, capítulo 15, versículo 13. Estamos viendo cómo tiene que ser el alma de nosotros los cristianos. Cómo debemos sentir y pensar y hacer. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. No mirando cada uno... estaba diciendo la anterior. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Jesús puso su vida por nosotros. Por lo tanto, lo primero que tenemos que ver es que todo se hace por amor. Porque si tú haces las cosas por ti mismo, para ti mismo, sin pensar en el bienestar del otro, es porque te amas más a ti, incluso que a los demás. Y ese es el evangelio moderno. Ese es el evangelio torcido. Esa es la gente sin Cristo, que actúa todo por vanagloria. Hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Aquí se está refiriendo a gente cristiana, a gente que se congrega, a gente que asiste a una congregación y que es miembro del cuerpo de Cristo. Una cosa es ser cristiano, otra cosa es ser miembro del cuerpo de Cristo, unido al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo. Entonces, ¿cómo tú puedes conocer que una persona, o cómo tú te puedes conocer a ti mismo de que el Señor está haciendo la obra en ti, de que el amor de Cristo está creciendo en ti? Es conociendo cuánto amor tú tienes dentro hacia los demás, hacia las otras personas. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Ese es lo que como nosotros realmente tenemos que sentir, realmente tenemos que ver al otro. En esto hemos conocido el amor. Sí, ya lo leí. ¿Es el que recién leí? Entonces es
15, ¿o es el mismo? 15:13. 15:13, no hay 15. Ah, no, pues no hay 15:13. Ya, dejémoslo ahí entonces, porque al final en cuenta te dicen la misma cosa. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que ser como cristianos? ¿Cómo nuestra alma, nuestro corazón debiese sentir? Con amor, con compasión, con ponerse en los zapatos del otro. Ahora, hay algunas cosas que nosotros como cristianos no tenemos que hacer por cuidar el alma del otro. Hay cosas que nosotros no podemos decir por amor al alma del otro. Porque tu alma no es igual a la mía. No tenemos la misma capacidad, la misma resistencia, o no tenemos la misma madurez o la misma comprensión, la misma sabiduría o el mismo conocimiento. Hablo en el conocimiento bíblico y en el conocimiento espiritual, en el conocimiento experimental con el Señor. Romanos 14:13 dice: así que ya no se juzguen más el uno con el otro, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer a tu hermano. Cuando usted haga cosas, no las hagas para que el otro se avergüence. Cuando tú hagas cosas, no hagas cosas para quedar por superior a él. No digas cosas en las que avergüences al otro. No juzgues más los unos con los otros. Tú tienes que preocuparte no solamente del problema que esté pasando el otro, porque tú quieres chismear, porque quieres saber cuál es su debilidad, porque quieres saber qué es lo que está pasando. Si ese es tu interés y esa es tu intención, entonces estás haciendo por tu vanagloria, por chismoso. Pero si tu preocupación por el otro es sincero, es real, es porque tú quieres ayudar o porque tú quieres orar, debes tener cuidado con juzgar a los otros, porque tú no sabes qué situación está pasando. Ay, la hermana llega todo el tiempo tarde, el hermano siempre hace lo mismo, tú no sabes qué está viviendo la persona, qué está pasando en su corazón, qué luchas está teniendo, qué es lo que está viviendo. Ay, ese hermano, el pastor, y todo el tiempo estamos juzgando todas las situaciones, pero no estamos pensando que el otro está pasando situaciones, que está siendo tratado por el Señor, que está siendo pasado por el fuego, que hay cadenas que le atan, que hay pensamientos que le turban, que su mente o que está pecando incluso. Por eso debemos estar preocupados incluso del alma del otro. Porque no sabemos qué situación está pasando. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué cayó nuevamente? Es que es débil. No es que no ayuna nunca, pues por eso. Es que no, pues, juzgamos. Juzgamos y nos preocupamos del otro. Romanos 14:21. Entonces, hay cosas que nosotros debemos hacer o dejar de hacer por el alma del otro. Porque si se recuerdan cuán importante es nuestra alma para Cristo, cuán importante es el alma de cada uno de nosotros, cuán importante es el alma para el Señor. Por eso es que también nosotros debemos cuidar el alma del otro. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Hay cosas que nosotros no podemos beber, hay cosas que no podemos comer por amor al otro. Hay iglesias que te predican: toma un poquito nomás de cerveza, un pisco sour. El pastor, la pastora desde el púlpito,
es que el vino no te va a producir nada, tú hazlo nomás. Y si hay al medio de ese grupo se cayó. Y si en ese grupito hay un alcohólico, si en ese grupito hay un alcohólico, dime tú qué le estás diciendo a ese alcohólico. ¡Hazlo nomás! ¿Sabe? Es cierto, por un poco de alcohol no te va a emborrachar. ¿Por qué no debemos hacerlo? Porque nuestro cuerpo se contamina hasta contaminar nuestros sentidos, en los que ya no somos capaces de gobernar nuestros sentidos. ¿Sí me entienden? Entonces, el que yo te diga un poquito, dice la palabra, un poquito de levadura leuda toda la masa. Quiere decir que un poquito de pecado te va a llevar a hacer un pecado gigante. Algo que tú le permitas a tu carne, ya después tu carne va a estar ingobernable. Entonces, si yo predico constantemente, no importa, una cerveza sin alcohol, ¿cómo se llama? Las que tienen poquito alcohol, no es nada. Sí, hermano, no es nada. Está bien, es real. Por un poco de cerveza, de un vaso de pisco sour, no te vas a ir al infierno. No va a ser así. Pero y a veces, ¿saben? A ti a lo mejor no te hace nada. A ti a lo mejor no te gobierna tu carne por tomar una Lemon Stones. ¿Sí? De frutilla, de limón, ¿de cuál más hay? De mango. ¿Sí? De mango. A lo mejor a ti no te va a hacer nada. Pero el que está a tu lado, a tu amigo, o si tienes a alguien que está luchando con el alcohol, y tú decís, sí, una lemon nomás, una spirits, sí, una nomás, pero ¿y el que está a tu lado? Y el que está luchando con dejar eso, con abandonar eso, con salir de ahí, o el que incluso te ve que tú eres cristiano, y te ven haciendo eso, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si mira, así dicen, ¿para qué voy a ir a la iglesia si está peor que yo? Hay cosas que debemos hacer. Hay cosas que debemos no hacer por amor al alma del otro. Allí dice, bueno, es no comer carne, se está refiriendo a los judíos. Pero ahora vamos a la comida. Si una persona en su obesidad tiene problemas con la gula, con la obesidad, con el dejar de comer, con hacer ejercicio, con cuidar su cuerpo, y yo vivo invitándolo a comer, vivo llevándole comida, ¿estoy preocupada de su alma? Por eso que hay cosas que no debemos comer por amor al otro. Hay cosas que no debemos beber por amor al otro. Hay cosas que debemos dejar de hacer y de decir por amor al alma del otro y no de mí mismo. A lo mejor, como vuelvo a repetir, a mí no me hace mal una Lemons, pero al otro sí. Y puede ser de piedra de tropiezo. 1 Corintios, capítulo 8, versículo 9 dice, pero mirad que esta libertad, la libertad que se te ha dado a ti, no venga a ser tropezadera para los débiles, porque hay gente débil. Hay personas, ovejitas débiles. 1 Corintios 8:13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Mateo 18:6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí,
piedra de molino de asno. 1 Corintios 10, 32, 33. Hoy hay harto trabajo ahí. Ahí va a haber harto trabajo en el computador. No seas tropiezo ni a los judíos, o sea, a los religiosos, a los que saben de la Biblia, a los que espiritualmente me estoy refiriendo, ni a los gentiles. Los gentiles son los que no conocen del Señor, ni a la iglesia de Dios. Ya voy a volver a leer ese versículo. Entonces, una vez más, hay cosas que no debemos hacer, decir, mirar. Hay cosas que nosotros debemos cuidarnos, sanarnos. No solo por amor a mí, sino por amor al otro. Hay cosas que yo tengo que sanarme, tengo que dejar de hacer, tengo que liberarme en Cristo Jesús por amor a mi esposo. Porque a lo mejor, no a lo mejor, sino que mi familia acostumbré a ver a mi madre, estaba sola, que tuvo que trabajar sola y que pudo sola y que sola y sola y sola. Entonces yo hoy me creo autosuficiente y estoy casada. Entonces minorizo y desvalorizo al que está a mi lado. Como mujeres me estoy refiriendo. Ay, es que me trata tan mal. Ay, es que me dijo esto. Entonces yo no lo voy a hablar más. Orgullo. Hay cosas que tengo que sanarme y que tengo que soltar y que tienen que ser arrancadas de mi vida por amor al otro, por amor a mis hijos, por amor a mis hermanos, por amor a mi madre, por amor a mi padre. Hay cosas que yo tengo que solucionar en mí, a veces no por mí misma, no solo porque a mí me duela, no solo porque a mí me hace daño, no solo porque a mí me dijo, y a mí, y a mí, y a mí, y a mí, sino por amor al alma del otro. Para que también el otro sea sanado, para que también el otro sea fortalecido, para que también el otro sea levantado. Y no caer, porque nuestra alma vuelve una y otra vez en diversas situaciones a caer en el egoísmo, en todo lo que es ismo. Después voy a mandar al WhatsApp de la iglesia todo lo que era con ismo. Entonces, nuestra alma siempre está inclinada a pensar a nosotros mismos porque es la carne individualista. Ahora voy a hablar de cosas que podemos hacer por amor al alma del otro. Por ejemplo, como la que hizo Jesús, 2 Corintios capítulo 4, versículo del 11 al 12. 2 Corintios capítulo 4, versículo del 11 al 12. Vamos a ver las cosas que podemos hacer por amor al otro. Y lo primero que vamos a ver lo que hizo Jesús por amor a nosotros, que ya sabemos, ¿verdad? Dice... Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, que fue lo que hizo, como Jesús lo hizo. Él murió hasta se minorizó hasta lo sumo por amor a ti y a mí, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y entonces dice, de manera que la muerte actúa en nosotros, este es Pablo que está hablando, el apóstol de Cristo. La muerte actúa en nosotros y en ustedes vida. A veces nosotros tenemos que morir a nosotros mismos para que el otro se enaltezca. A veces tú tienes que hacértela lesa de cosas que te hacen para que el otro viva, para que el otro se levante. A veces tenemos que menguar, callar,
escondernos para que el otro se levante. Y eso se le llama morir a sí mismo. A veces no podemos morir a nuestros bolsillos para que el otro se quede con 500 pesos. Hay gente que te reclama hasta por 100 pesos porque tiene problema con el dinero. Tiene problema con la moneda. Entonces hay gente, ¿qué te van a hacer 100 pesos? 500 pesos. Ya déjalo. Es que me los tenía que pagar porque me debe 500 pesos. Es que me debe 1000. Ya. Es que se quiso hacer el muy vivo, el muy vivaracho y me depositó menos. Una hermana tenía su ex esposo que le debía todo un montón de años de pensión, pero ella ya llevaba otros años, como 10 años con su pareja, que no se habían casado. Entonces yo le digo, hermana, ya dije, no, es que la pensión, porque yo crié a mi hija, porque yo me sacrifiqué, porque ya, hermana, déjelo atrás. Entréguele la justicia a Dios. Deje que Dios obre y que Dios haga. Ya, pasó. Le quedó debiendo, le ocupó su tiempo, su esfuerzo, sus lágrimas. Ya no importa. Usted siga adelante. Usted siga avanzando. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que morir y dejar atrás. Ya no importa, ya pasó. ¿Para qué? Para primero nosotros continuar con vida espiritual y para que el otro también se beneficie. A veces los tenemos atados por causa de no perdonar, por no dejar atrás, porque no estamos dispuestos a morir a nosotros mismos, a morir a nuestro orgullo, a morir a nuestra altivez. Entonces vemos aquí el amor, las cosas que podemos hacer por amor a los otros, al alma del otro. Colosenses 1:24, que también leíamos recién en el versículo, creo que de Corintios. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer por amor a la iglesia. Porque la iglesia no es un restaurante. La iglesia muchas veces nosotros la tomamos como si fuese un restaurante. A ver, ¿qué tiene para ofrecerme el día de la iglesia? A ver, ¿qué adoraciones? A ver, ¿qué palabra? Y la iglesia, lamentablemente, deja de ser la iglesia de Cristo y comienza a ser nuestro restaurante. Usted va a un restaurante primero, al restaurante que usted elige, ¿verdad? Al que a usted le gusta y al que a usted le parece. A veces la iglesia se transforma en un restaurante. La iglesia que a usted le parece, va. Y ahí se queda. Y cuando usted llega al restaurante, se sienta y le tienen que venir y a servir y a ofrecer lo que tiene para ofrecer. A veces la iglesia, nosotros los de la iglesia, nos ponemos como si fuéramos los meseros. Tenemos culto de niños, discipulado de niños, y empezamos a ofrecer la carta. Tenemos discipulado para adultos, tenemos las prédicas guardadas, las prédicas en YouTube. Sírvase. Esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es para compartir un mensaje, para aprender de Jesús, para ser sanado. La iglesia es como un hospital que tú vienes porque necesitas de Cristo, necesitas del Señor, necesitas sanar tu alma, necesitas ser restaurado, necesitas tu matrimonio ser levantado. Pero creemos que la iglesia es un restaurante. Entonces el mesero viene y te muestra la carta. A ver, quiero el culto del domingo. El del martes un poquito fome porque no me parece. No me gusta mucho lo que están enseñando o de la forma en que lo enseñan. Y la iglesia se convierte en un restaurante. Ciertos platos nomás, ciertas actividades solamente participo. De este me gusta, esta no me gusta. A ver, voy a probar esta. Usted se puesta en un menú, ha ido a un restaurante y dice, voy a probar este plato. A los que nos gusta ir a restaurantes peruanos,
¿cierto? A comer comida de otros lugares. Voy a probar esto, a ver si me gusta. Y nos volvemos como que la iglesia fuera un restaurante. Ciertas actividades solamente, ciertos horarios solamente. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. A veces tenemos que sacrificar nuestra carne, sacrificar nuestros pensamientos, sacrificar nuestra opinión, sacrificar nuestro sueño por amor a la iglesia de Cristo. La palabra muestra a la iglesia como una novia. La novia, que es la iglesia, también siente. La iglesia también se duele. La iglesia también se siente rechazada, manoseada, prostituida. La iglesia también se siente menospreciada. La iglesia también se siente golpeada. Oh, Señor. La iglesia se duele, hermano. Mira, cuando tú vas a un lugar o a una persona y le pides y luego te olvidas de ella. ¿Cómo te sientes tú? A ver, dime tú, ¿cómo tú te sientes de una persona que solo quiera beneficio de ti? Que un hombre solo te busque por sexo. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes si un hombre solo está contigo porque quiere manosearte, porque quiere tocarte, porque solamente quiere extraer de ti el placer? ¿Cómo tú te sientes? Mal, ¿verdad? Así se siente la iglesia, porque la iglesia de Cristo, que es viva, se siente y se duele cuando solo se busca. Cuando solo venimos a la iglesia, cuando yo me siento bien, cuando yo estoy contenta, cuando yo estoy alegre, cuando yo estoy bien con todos los hermanos, cuando yo estoy bien con todos los pastores, cuando yo estoy bien, entonces vengo a la iglesia. ¿Sabe cómo se siente la iglesia? Manoseada. Como una mujer que el hombre solo la busca para tener sexo, así se siente. Despreciada. Porque el alma de la iglesia también siente, hermano. La iglesia se duele. Una iglesia que constantemente ha sido rechazada tiene miedo de volver a confiar. Por eso es que cuando llega un hermano nuevo, la iglesia ha sido tantas veces rechazada, menospreciada, abandonada. ¿Sabe qué? Si no ha sido sanada la iglesia, cuando llega un hermano, no nos acercamos porque ¿para qué si el hermano en algún momento se va a ir? ¿Para qué nos vamos a acercar al hermano si nos va a dejar, nos va a rechazar, nos va a abandonar, nos va a menospreciar? Entonces la iglesia del Señor también tiene un alma y también hay que cuidarla y también tenemos que morir a nosotros y tenemos que hacer cosas por amor también a la iglesia de Cristo, el Dios viviente, que es lo más preciado para Él, es su iglesia. Dios ama a la iglesia, Jesús ama a la iglesia. Por eso que me duele cuando veo en las redes sociales, no es necesario ir a mi iglesia, se subió, mejor no. Y me duelo de la iglesia. Y así se duele Cristo ver a su amada. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 7. También debemos hacer cosas por amor a los no convertidos. Dice, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual que más o menos me gustó. Por último, debo contar con el respeto de la gente. También me gusta la Reina Valera. Dice, también es necesario que tengas buen testimonio de los de afuera. Buen testimonio quiere decir lo que otros piensan de ti, lo que la gente de allá
familia piensen de ti también es importante. Tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Hay gente que no entra a la iglesia por amor, no por amor, sino por desamor de nosotros mismos. Hay gente que le da vergüenza y apunta todo el tiempo a la iglesia, a los hermanos de la iglesia, por cómo tú y yo nos comportamos, por lo que nosotros hacemos. La gente de afuera te ve a ti y a mí, porque somos representantes de Cristo. Y por causa de las cosas que nosotros hacemos, la gente no quiere entrar a una iglesia. Por eso que es importante cuidar, cuando dice cuidar nuestro testimonio, cuidar nuestras obras, cuidar quiénes somos, cuidarnos de nosotros mismos. 1 Corintios 9:22. Nosotros debemos tener un comportamiento también con los de afuera. Mira lo que hizo Pablo. Voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice: cuando estoy con los que empiezan a ser cristianos, me comporto como si fuera uno de ellos para poder ayudarlos. Es decir, me he hecho igual a todos para que algunos se salven. El 23. Y todo esto lo hago porque amo la buena noticia de Cristo Jesús, el Evangelio de Cristo, y porque quiero participar de sus buenos resultados. Si puede poner el versículo 22, por favor. Dice: a todos me hago de todos. Usted no me va a ver ni me va a escuchar a hablarle a un no cristiano. No me va a escuchar hablarle, versículo 12, capítulo 3, porque no entiende. Como que yo esté hablando con alguien y le diga amén. Cuando he ido a reuniones, a veces la profesora dice, ¿se entendió? Al principio de mi vida cristiana, estuve a punto de decir, la profesora en la reunión decía, ¿se entendió? Y yo iba a decir, amén. Estaba en la reunión del curso, pues. Entonces, no podemos hablarles de la misma forma, no podemos comunicarnos con ellos de la misma forma, porque no son cristianos. Pero nosotros los cristianos nos podemos incluso con los recién convertidos. ¿Ayunaste hoy día? Y el hermano lleva 3 meses de convertido. A ver, dime lo que es el ayuno, ¿eh? Isaías 58, ¿eh? Y nos ponemos así, con los recién convertidos. Y no estamos cuidando el alma del otro, del que no es convertido, o de que el convertido hace poco tiempo. Incluso, ya 1 año, 6 meses, todavía son gente nueva. ¿Por qué? Porque hay cosas que todavía no han pasado, que las están recién entendiendo. Hay procesos que si uno que ya lleva años con diversos procesos, uno de 1 año, de 6 meses, todavía está pasando. Si para uno le duele un proceso duro que lleva 10 años, imagínense uno que lleva 1 año. Entonces, nuestro comportamiento es importante para cuidar el alma del no convertido o del recién convertido. Ahora, los hermanos de la congregación. Mateo 18:15. Por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ahora nos vamos a las relaciones de hermanos. El alma del hermano de la iglesia, de la hermana de la iglesia. Por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, si tu hermano te pela, si tu hermano te hace una zancadilla, si tu hermano te mira mal, si tú un día llegas aquí y el hermano te miró de pie a cabeza, si la hermana llegaste
y te hizo algo, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Quiere decir, háblalo con esa persona, pero no hablarle, bueno, ¿y a usted qué le pasa? No, ¿cómo se habla? Con humildad, decía el versículo anterior, los primeros versículos que leí. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo, no delante de todos. Mire, hermano, ¿sabe que quiero hablar una cosita con usted? Vámonos para acá, por favor. Vi que me miró de pie a cabeza. ¿Qué le está pasando? ¿Pero unos cuchillazos? No. Córrelo hacia un lado, háblele con amor, con mansedumbre, con humildad. Eso dice la palabra. Y repréndele estando tú y él solos. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Has ganado su alma. Le has hecho libre. Le has sanado. Le has cortado sus cadenas. Has ganado tu alma. Santiago 5, 19, 20 dice: hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Ve y conoce usted a alguien que dejó de asistir, de acercarse al Señor? ¿Qué le va a decir a usted? ¿Tanto tiempo desaparecido usted, come tajante? ¿Eso le va a decir? La va a apartar más. Va a perder su alma. Lo que usted necesita, dice allí, es restaurar el alma de ese hermano. Es hacerle volver, es hacerle entender. ¿Vea usted algún descarriado? Hágale volver. Dice: salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, que están en comunión con el Señor, que están en relación con el Señor, restáurele con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si ves a alguien que está en pecado, que está actuando mal, que no ha tomado buenas decisiones dentro de la iglesia o que se apartó del Señor y no se está congregando, es como tú debes hacer en ellos. Restáurale, levántale, pero con mansedumbre, porque porque hoy día estamos bien, hoy día estamos firmes, hoy día nos estamos congregando, hoy estamos buscando de Cristo, pero mañana no sabemos qué puede hacernos caer. Mañana, esta hermana llegó tarde hoy día. Tú no sabes si mañana, el próximo domingo, puedes tú llegar tarde. ¿Viste cómo le habló? No sabes que si tú vas a estar en una situación y te vas a enojar y vas a actuar de esa forma. Por eso el versículo anterior que decía, no juzgues al otro. Dice, porque puedes ser tú mismo. Hoy en día somos fervientes, espirituales. Hoy día, ¿sabe? Hay algunos hermanos que yo pruebo su espíritu y le hago saber su pecado para que pueda conocer, que cuando hable del pecado del otro, pueda entender que también es pecador, que también es pecadora. Cuando vienen a decirme, pastora, ¿sabe que la no sé qué? Listo, yo te voy a dejar saber tu pecado. Porque la hermana, el hermano está pecando, pero tú también puedes pecar. Por eso debemos tener cuidado, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Por eso hay que ser. ¿Sabes por qué Dios nos permite volver a pecar? Nos permite volver a caer en el error y equivocarnos. ¿Sabe por qué? Porque Él nos muestra allí su misericordia y nos dice, eres infalible, eres perecedero. Entonces, es importante que nosotros podamos también considerar que los otros también pueden caer al igual como yo caigo y me equivoco. Judas 1, 22, 23. A algunos que dudan, convéncelos. A otros salva, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia. Mire, aquí ya está
que dudan de Cristo, que dudan de la existencia de Dios, que dudan del trabajo de la iglesia, que dudan de los pastores, que dudan de los líderes, que dudan de las hermanas y dudan de ti mismo. A eso dice, convéncelos. A otros, sálvalos. A otros tienes que arrebatarlos del fuego, del pecado, de lo que están viviendo. ¿Sabes? Cuando tú te encuentres a alguien que está pecando, a veces no siempre tienes que decirle, mira, tú estás haciendo esto, tú estás haciendo esto otro. Tú tienes que arrancarlo espiritualmente. Dice, y de otros, solo ten misericordia con temor. Porque hay algunos que no te quieren escuchar, no quieren un consejo tuyo. Hay algunos que no le importa lo que tú tengas que decir. Déjalos. Mira, 1 Corintios 5:11. Ya vamos terminando. Lo prometo. Más bien, les escribí que no se junten con ninguno llamándose hermano. Con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con él tal ni aún comas. Hay algunos que tú tienes que tenerles misericordia, hablarles, pero sabes, hay otros que no quieren escucharte. Hay algunos que no le importa el consejo espiritual que tú tengas para darle. Hay algunos que han endurecido y han decidido vivir en su carne. A esos son los siguientes versículos. Más bien te escribo que no te juntes. ¿Sabes? Hay algunos que tú ya no tienes que ni siquiera juntarte con ellos. Hay algunos que ya tú tienes que entregarlo. 1 Corintios 5:5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu de esa persona sea salvo en el día de Jesús. 1 Timoteo 1:19-20. Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, dos hermanos en Cristo Jesús, que habían abandonado la fe, dejaron de congregarse, dejaron de buscar del Señor. Y entonces Pablo le dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando lo cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Saben? Hace un tiempo atrás hubieron aquí unos hermanos que no quisieron escuchar ni a los pastores que usó el Señor, ni a la hermana que usó el Señor, ni a otra hermana que usó el Señor. Tres personas usó el Señor para advertirles, para confirmarles, para enseñarles. ¿Sabe qué? Llegaron y tomaron igual la decisión. Llegaron y hicieron lo que quisieron igual. ¿Sabe? Cuando se fueron de este lugar, nunca yo había orado de esta forma. Y yo le dije, Señor, corrígelos. Nunca yo, porque yo conozco la mano poderosa de Jehová. Cuando alguien me hace algo o algo sucede, una situación que esté pasando, yo oro por misericordia por esas personas, porque conozco al Señor como es. Cuando esas personas se fueron, que no quisieron escuchar a los pastores, a la hermana, a la otra hermana, ellos se fueron y yo le dije, Señor, corrígelos. ¿Sabe? Esa persona estuvo a punto de morir. Quedaron sin trabajo y un montón de otras cosas más. Y no que estoy amenazando o imponiendo miedo ante ustedes. Yo les estoy diciendo que mira, la palabra del Señor también nos manda, nos enseña y nos instruye de poder orar de esa forma. Himeneo y Alejandro habían naufragado en la fe. Y Pablo los entregó para que Satanás
¿Para qué? Para que aprendan no a blasfemar, ¿saben? De esa hermana que les habló, no tenía idea de la situación y el Espíritu le mostró y la usó. A la otra hermana tampoco sabía de la situación y el Espíritu la usó. Y cuando le dijeron, no, que la hermana habla mucho con la pastora, cagüinea mucho con la pastora, ¿sabe qué? Era el Espíritu. Blasfemaron. El Señor nos ayude. Y el Señor nos haga instruirnos y hacer. Póngase en pie, por favor. Que el Señor nos ayude a cuidar el alma del otro. Que el Señor nos ayude a pensar en el otro, a entender al otro, a comprender al otro, a amar el alma del otro. Que el Señor nos ayude a no juzgar al otro. Uy. Que el Señor nos ayude a lo que pensamos del otro. Que el Señor nos ayude, como dije recién, a juzgar, a hablar lo que vamos a hablar del otro, lo que vamos a decir. Y el Señor nos ayude a comportarnos con los otros, con el alma del otro. Porque si tu alma es importante, el alma del otro también es importante para Cristo. También es importante del que está a tu lado, del que te acompaña. También es importante porque Jesús dice, entregó su vida por amor al mundo, a los que están en el mundo. Por eso es que nosotros debemos amar a los que están en el mundo, saludar a los vecinos, saludar a la vecina, tener compasión con el que se apartó, tener compasión con el que dejó de congregarse, tener compasión y amor, comprensión de aquel que un día le sirvió, un día le buscó, un día estuvo en la casa de Jehová adorándole. Tienes que compungir tu alma del que se apartó de Cristo, del que
Bendito Señor, gracias. Gracias, 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 Señor. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Porque tú haces la obra en nosotros. Porque tú eres santo. Y en nosotros, Señor,